Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Bienvenidos a nuestra clase virtual para esta noche. Somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino y vamos a empezar nuestra clase de hoy. Para eso vamos a ver quienes ya entraron a la plataforma, que nos quieran saludar. Levanta tu manita, nos das tu nombre, de qué parte del mundo te conectas, para que nos podamos ir conociendo y así nos podamos comenzar a saludar. Vamos a comenzar en este momento. Vamos a ver el micrófono de nuestra amada profeta Raquel Velázquez. ¿Puedes activar tu micrófono, mi niña? Muy buenas noches, ¿cómo están mis amados, mis padres ministeriales y a cada uno que está conectado en esta noche, en esta plataforma? Quería saludarlos, bendecirlos y mandarles un fuerte abrazo para cada uno, que esta noche sea una noche de aprendizaje, de recibir todo lo que Dios ha preparado en esta lección, en esta enseñanza que vamos a recibir. Bueno, soy la profeta Raquel Velázquez de Bahía Blanca, Argentina. Un abrazo, bendiciones. Bendiciones, mi niña, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti para el crecimiento de tu ministerio y que se cumpla el propósito divino que Él marcó para tu vida. Ahora vamos a dejarle el micrófono a la pastora Glendy Dudamel. Bendiciones, mi apóstol, bendiciones a todos los hermanos que están por la plataforma, bendiciones a su ministerio, de verdad agradecida con el Señor y honrada de pertenecer a la escuela. Les habla la pastora Glendy Dudamel de Venezuela. Les envío un fuerte abrazo y expectante hoy a oír la enseñanza. Creo que cada enseñanza pues nos lleva a otro nivel y la gloria y la honra sea de nuestro Padre. Les envío un abrazo fuerte a la profeta Patricia, a los hijos, a usted, mi apóstol, y agradecida con su tiempo, con sus enseñanzas, con la revelación que el Padre le ha dado. De verdad, agradezco muchísimo al Señor. Bendiciones. Bendiciones, mi niña, y bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada Marta Tamayo. Bendiciones, amada familia de Escuela Apostólica y Profética Montesión. Pues es un gozo, una bendición estar cada día de los días que nos toca conectarnos y recibir lo que el Padre tiene para nosotros por medio pues del apóstol, de cada uno de su familia y de los invitados, que como el Señor nos ha ido haciendo crecer espiritualmente. Y pues yo bendigo, apóstol, sigo bendiciendo y agradecida con Dios por estar en esta escuela, su ministerio, su vida, la vida de su amada esposa, de cada uno de sus hijos, porque han sido de mucha bendición y edificación a mi vida. Gracias, mi niña. Que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Que el Señor siga expandiendo tu ministerio para que se cumpla el propósito divino que Él tiene para tu vida. Ahora vamos a dejar a nuestra amada profeta Wilma Chávez. Buenas noches, apóstol, que el Señor me lo bendiga. Buenas noches, mis hermanos. Es gratificante estar nuevamente con ustedes para poder disfrutar lo que papá tiene preparado para nosotros en este día. Le doy gracias al Señor por pertenecer a este grupo, a esta familia que me recibió con los brazos abiertos. De verdad que estoy agradecida con papá porque han sido de edificación para mi vida. Le habla la profeta Vilma Chávez de acá desde Venezuela, agradecida primeramente con Dios y con usted, apóstol, que con mucho amor y mucha honestidad
mucho, como le digo, mucho amor, nos recibe a cada uno de nosotros, ¿verdad? Ha sido de bendición, de edificación en la vida de cada uno de nosotros y le doy gracias a Dios por pertenecer a esta familia. Soy una conquistadora del reino y de verdad me siento más que halagada, más que bendecida por pertenecer a esta gran familia. Bendiciones, mi niña, que el Señor siga haciendo prosperar tu familia, tu ministerio, tu vida y para que se cumpla el propósito divino que Él tiene para ti. Bien, ahora vamos a comenzar, mis amados. Como les decía antes, nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Y como ministerio, el Señor nos dio una palabra de preparar a un ejército de conquistadores para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Y ahora, como escuela, vamos a tener una clase muy importante, avanzando hacia la madurez. Y este va a estar a cargo de nuestra amada profeta Jennifer García. Bendiciones, mis amados. Qué privilegio poder estar aquí con todos ustedes nuevamente. Bueno, esta noche vamos a estar hablando un poco acerca de acercarnos hacia la madurez. Vamos a estar hablando sobre lo importante que es esto para nosotros como hijos de Dios y qué significa esto para nosotros. Y quiero comenzar hablando acerca del inicio, de lo que pasó al principio de la creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Mire, cuando Dios creó el mundo, bueno, el planeta, antes de crear al hombre y a la mujer, Él creó todas las cosas de una manera y al hombre y a la mujer los creó de otra manera diferente. Pero vamos a leer bien cómo es esto para que lo entendamos claramente. Vamos a comenzar leyendo Génesis en el capítulo 1, vamos a estar leyendo el versículo 14 al 15, que dice de la siguiente manera: Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Entonces, aquí podemos destacar una cosa muy importante y es que empieza diciendo de que dijo luego Dios. O sea, Dios habló y dijo que esto sea, o sea, Dios dijo que haya lumbreras, o sea, lo hizo por la palabra. Vamos a seguir viendo más acerca de la creación en el mismo Génesis 1. Ahora vamos a ver cuando habla acerca de que aparezcan seres vivientes en las aguas y etcétera, hablando acerca de los animales. Dice de la siguiente manera, Génesis 1:20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Entonces aquí está hablando pues de nada más y nada menos que los animales marinos y de las aves. Pero aquí algo que queremos destacar es lo mismo que podíamos destacar antes, de que esto fue hecho por la palabra. Entonces, hablaba acerca de que las lumbreras fueron hechas. Ahí me disculpa, parece que tuvimos. Gracias a Dios que regresó. Bueno, habla acerca de los animales, las lumbreras, y habla después sobre los animales marinos y todo esto, pero hecho por la palabra de Dios. Dijo Dios y se hizo. Génesis 1, versículo 25, dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahora vamos a ver Génesis 1:11, que dice: después dijo Dios. Mire cómo recalca siempre, dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Entonces, como le venía comentando, todas estas cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Dios dijo que sea así y fue así.
Entonces, todas esas cosas fue por su palabra, pero podemos ver de que el hombre no fue hecho por la palabra. Vamos a ver exactamente cómo fue esto. Mire lo que dice Génesis 1, capítulo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, mire, dijo Dios, pero no es de que dijo Dios de que creara al ser humano, o sea, que lo hizo por la palabra, no. Dijo de que hiciera al hombre a su imagen y semejanza. Y aquí habla del propósito de que dice que lo iban a poner en la tierra para que señoreara. Entonces, por así decir, el ser humano fue creado para que señoreara sobre los animales, sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todo lo que fue creado por la palabra. Sin embargo, el hombre no fue creado por la palabra como las otras cosas. Vamos a ver Génesis ahora en el capítulo 2, versículo 7, respaldando esto que estamos diciendo. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces dice que sopló aliento de vida y entonces fue el hombre un ser viviente. ¿Qué quiere decir esto? De que el hombre no fue hecho por la palabra, sino que fue formado de la tierra y fue dado un soplo de vida, un soplo, un aliento. Y entonces llegó a ser un ser viviente. Él fue creado por el aliento de la boca. Él no lo formó por la palabra, sino que le dio aliento de vida. Entonces, Dios puso de su naturaleza en el hombre y el propósito de Dios era de que el hombre pudiera señorear en la tierra. Le dio la autoridad para que pudiera señorear sobre la tierra. Y eso es algo muy interesante. Pero mire, hay algo que nosotros tenemos que entender y es que Dios creó prácticamente a la creación para que el hombre gobernara sobre ella, sobre los animales, sobre la tierra, le dio autoridad para eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces los seres humanos terminan, por así diciendo, idolatrando cosas de la creación cuando nos pusieron a nosotros para que gobernáramos sobre la tierra. Y luego hay gente que empieza a ver, por así decir, los animales o parte de la creación como más y que lo empiezan a adorar y todo. Y ese es un problema cuando empiezan a poner otras cosas por encima, con esa perspectiva, están adorando otras cosas y eso es idolatría. El hombre tiene tendencia a buscar un objeto de adoración porque el hombre fue, por así decir, sí, nacimos para adorar a Dios, está en nuestro instinto adorar. Pero cuando el hombre no tiene entendimiento, entonces a veces como tiene esa necesidad de adorar, porque fuimos creados para adorar, pues terminan adorando otras cosas porque no tienen el entendimiento exacto de lo que es. Pero Dios fue el que nos dio su aliento de vida y nos dio la autoridad para que gobernáramos sobre las cosas que están en la tierra. Ahora, miremos lo que dice Eclesiastés 7:29, que dice de la siguiente manera: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas percepciones. Y entre esas percepciones, pues está la idolatría. Entonces, mire, Dios hizo al hombre perfecto porque le dio el aliento de su boca y el aliento de sí mismo, pero ellos buscaron las perversiones. Entonces, ahora que hemos estudiado mucho este tema, porque realmente hemos tocado bastante ese tema varias veces, podemos ver varios ángulos. Pero hoy yo le quiero decir lo que ocurrió de que el hombre y la mujer empezaron a ver como bueno lo que Dios no veía como bueno. Y mire, se lo voy a explicar de una manera más sencilla. Nosotros como seres humanos tenemos que aprender a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, porque eso es lo que tiene que ver con la madurez.
Pero para nosotros poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, tenemos que entender o saber discernir lo que es bueno o malo para Dios desde la perspectiva del Señor. Mire, Dios le había dicho al hombre y a la mujer, los había puesto en un huerto y les había dado un montón de árboles donde ellos podían comer fruto, absolutamente podían comer de todo lo que ellos quisieran. Y les dice de que no comerían del árbol del bien y el mal. Les dijo que de ese no podían tocar. ¿Y qué es lo que pasó? Que ellos desobedecieron, ellos comenzaron a ver cuando la serpiente le habló a la mujer comenzó a ver el árbol del bien y el mal, lo comenzaron en cierto momento a ver como bueno. O sea, la serpiente pervirtió lo que era bueno realmente, como lo que era bueno como Dios y lo que era malo lo pervirtió, haciendo que ellos vieran como bueno algo que realmente no les convenía o no era la voluntad de Dios. Y ahí es donde entra el problema. Nosotros tenemos que aprender a discernir lo que es bueno y lo malo, pero déjeme decirle que eso no se puede hacer con percepción humana. Muchas veces nosotros tratamos de discernir lo bueno y lo malo a criterio propio y lo comparamos con experiencias de vida, con cosas que han pasado, lo comparamos con cosas naturales y sí, muchas veces esas cosas nos pueden ayudar a tener algún conocimiento básico de la vida, pero para nosotros realmente saber cómo tenemos que actuar, saber cómo tenemos que vivir en Dios, necesitamos una conexión con Dios y necesitamos revelación del Espíritu Santo. Y eso es algo que muchas veces las personas no entienden. Tenemos que entender de que para poder madurar, para poder crecer, para poder caminar bien, necesitamos la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire, es importante que nosotros aprendamos a discernir esto entre lo bueno y lo malo. Mire, vamos a leer un texto que está en Isaías, vamos a estar leyendo Isaías capítulo 7, versículo 14 al 16, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces yo quiero que medite un poco en esto. Mira, aquí está hablando de Emmanuel, está hablando de nuestro Señor Jesucristo y está hablando de una dieta especial, de una dieta de que comería mantequilla y miel para que aprendiera a distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, mire, un niño pequeño normalmente uno tiene que ponerlo a que pues aprenda a diferenciar texturas y en lo natural es necesario de que los niños aprendan a diferenciar esas cosas por sí mismos, a que aprendan a escoger. Porque generalmente cuando uno es niño, uno no puede realmente ver las cosas con el valor que realmente tienen, hablando en lo natural. En lo natural, un niño, si usted le pone a escoger entre comida sana, que si usted le pone que un pescado a la plancha, unos vegetales asados, y lo compara con comida rápida, dulces, pues si el niño no ha sido bien enseñado y no tiene conocimiento básico, ellos podrían comer la comida chatarra y todas esas cosas por el resto de su vida, porque exactamente ellos no saben distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Y eso es exactamente también en el Espíritu. Es necesario que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo y discernir qué es lo bueno y lo malo. Porque mire, así como en el ejemplo que le puse de lo natural, ¿qué pasa si el niño come mucha comida chatarra? Pues entonces el niño no va a poder, por así decir, no va a tener los nutrientes que necesita, no va a poder crecer saludable, fuerte, va a tener problemas de salud, de colesterol, azúcar, etcétera. Pues igual es en lo espiritual. Tenemos que aprender a saber qué cosas nos convienen, escuchar la voz del Espíritu Santo y buscar de Él, alejarnos de aquellas cosas que no nos van a hacer bien. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las cosas que tal vez nosotros decimos no son tan malas o a nuestros ojos no parecen tan malas, pero tal vez son cosas que nos están alejando del Señor, tal vez son cosas que nos están
impidiendo tener una buena relación con el Espíritu Santo y con el Padre, cosas que nos quitan tiempo para la oración, cosas que tal vez ponemos antes que a Dios. Y es necesario que aprendamos a discernir qué cosas son buenas y qué cosas no son o no nos están ayudando, no nos van a hacer bien. Miremos lo que dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20, que dice de la siguiente manera: Hermanos míos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué quiere decir esto? Miren, en la Escritura muchas veces se menciona que hay que ser como niños, y es algo que muchas veces también se dice en las enseñanzas, que tenemos que ser como niños. Pero cuando dice que tenemos que ser como niños, aquí el apóstol Pablo lo está refiriendo de que ser como niños en la malicia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir la inocencia en el corazón, en el bien sentir, en el sentido de que los niños son inocentes, son más transparentes, más honestos y no tienen una mente tan pervertida porque pues no han pasado por muchas cosas o desconocen de muchas cosas. Son inocentes y son honestos. Esa es el tipo de inocencia de niño que necesitamos, no en el modo de pensar. Es necesario que nosotros aprendamos a ser como niños en la inocencia, pero que tengamos una mente madura. Ya no vamos a actuar como niños, sino que vamos a madurar y vamos a tener una forma de ver la vida diferente. Es importante que pasemos por un proceso. Todos en la vida tienen que pasar por un proceso. Todos en la vida vamos a tener que aprender muchas cosas. Desde niños uno va a tener que aprender muchas cosas y en lo ministerial es igual. Usted cuando tiene un ministerio, usted al inicio, todos comenzamos como niños en Cristo, pero tenemos que ir madurando, tenemos que empezar una formación, tenemos que pasar por un proceso y necesitamos de un padre ministerial que nos ayude para poder llegar a ese nivel de madurez. Es necesario entender de que vamos a tener a una paternidad ministerial que nos va a estar ayudando en nuestro crecimiento, pero también es importante entender que nosotros tenemos que llegar a la madurez de saber tomar decisiones con la revelación del Espíritu Santo. Porque mire, muchas veces hay personas que no les gusta tomar decisiones o no saben tomar decisiones. No sé si usted ha conocido alguna vez alguna persona, y yo me siento identificada porque fui muchas veces esa persona que no sabía decidir. Esa persona que, aún para la cosa más mínima, no les gusta decidir, no les gusta no tanto escoger, sino la responsabilidad de haber escogido. Porque déjeme decirle, en la vida, y esto es en lo natural y en lo espiritual, en todos los aspectos, todas las áreas de su vida, usted va a tener que tomar decisiones y elegir diariamente, hasta en las cosas más pequeñas. Usted se levanta, se va a hacer un desayuno, usted va a decidir si usted va a comer algo rápido, si usted va a tratar de hacerse una comida más elaborada, si va a comer sano, cuando usted va a salir, qué ropa va a usar, qué actividades va a hacer, si usted va a ser responsable con sus actividades, si las va a dejar para después, siempre va a estar tomando decisiones. Y cada decisión que usted tome en su vida va a tener una consecuencia. Y la madurez tiene que ver con aprender a tomar conciencia de eso y de aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo para que Él nos guíe en toma de decisiones. Porque sí, cuando tengamos una paternidad ministerial, nuestro Padre nos puede aconsejar, pero muchas veces el consejo de su padre va a ser que usted se meta en oración para que Dios se revele. Porque para poder llegar a ser un ministro maduro, necesitamos poder llegar a ese nivel donde usted pueda tomar decisiones con la guía del Espíritu Santo, escuchando la voz de Dios. Eso es llegar a la madurez. Muchas veces cuando uno es niño no sabe tal vez discernir o no sabe las consecuencias que van a poder llegar a tener sus cosas. Muchas veces cuando uno es niño no sabe apreciar el valor de las cosas y creo que eso es algo que también podemos reflejar en lo espiritual. Pero mire, poniéndole un ejemplo en lo natural, si un niño usted le pone a escoger entre un reloj así de marca, un caro o un niño lo va a agarrar y va a jugar con él. Y tal vez le llama la atención las piezas que tiene dentro y lo va a desarmar y no le importa que lo va a terminar dañando porque no sabe el valor que tiene ese objeto, no sabe lo que costó
un reloj así de caro, o si usted lo pone a escoger entre un anillo que es de prácticamente de buen material, bastante caro, bien hecho, y lo pone a escoger con una imitación que digamos que no es muy buena, se oxida rápido, pero tiene un gran, o sea que es muy brillante, muy colorida, el niño se va por lo que mira. Y eso es muchas veces el error que nosotros cometemos. Nosotros muchas veces nos dejamos guiar por el alma o por lo que vemos, nos dejamos guiar por los sentidos, por la percepción, nos dejamos guiar por lo que sentimos. Y muchas veces queremos pervertir o queremos usar las cosas de la escritura a nuestra conveniencia o queremos las cosas del diario vivir, hacerlas según lo que uno siente o lo que uno cree correcto. Pero es necesario que nosotros aprendamos a someter nuestra alma y verdaderamente escuchar la voz del Espíritu Santo, verdaderamente darnos cuenta qué es lo mejor. ¿Qué es lo que nos va a acercar al Señor? A veces hay cosas que nosotros no queremos dejar de hacer, a veces hay cosas que nosotros no vemos como malo o que tratamos de fingir que no son malas para eso mismo, porque lo sentimos que no es malo. Pero realmente no estamos viendo si eso nos está perjudicando en una conexión con el Señor. Tal vez no somos suficientemente maduros para darnos cuenta de eso. O lo mismo, el valor de las cosas. Tal vez no estamos valorando realmente la bendición que nosotros tenemos. Por ejemplo, el material que se da en esta escuela. En esta escuela se da muchísima información. Esta escuela tiene muchísima información, manuales, nos ayuda literalmente a aprender muchísimas cosas. Yo me siento muy bendecida de poder tener tanto alimento espiritual en la casa. Es una bendición de Dios. Pero sabe, un niño espiritual, usted lo ponen con muchísima de las enseñanzas y todo, tal vez no va a saberlo apreciar, tal vez no va a saber apreciar el valor del alimento espiritual. Pero cuando uno es maduro, cuando uno realmente tiene conciencia del valor de las cosas, sabe apreciarlo. Y usted puede ver una persona que realmente sabe apreciar el material, sabe apreciar la palabra de Dios, todas las cosas que se dan. Para ponerlo de ejemplo, es necesario que nosotros aprendamos a saber lo que es bueno para nosotros, lo que es bueno para nutrirnos. Así como le decía de los alimentos, uno tiene que saber qué es lo que está comiendo, uno tiene que saber de qué se está nutriendo. Y no le estoy hablando de comida saludable, sí es importante comer sano, pero le estoy hablando de qué se está nutriendo. Le está nutriendo el espíritu lo que está consumiendo. Usted está realmente llenándose de la palabra de Dios, realmente llenándose de palabras buenas, de palabras de fe, de revelación del Señor. O estamos llenando nuestra cabeza de otras cosas, del diario vivir, de las noticias, de las cosas que están pasando en el mundo. Porque sí, hoy en día hay muchas noticias de lo que está pasando en el mundo, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar pendientes de las noticias del cielo, tenemos que estar pendientes de lo que dice Dios del día de hoy, tenemos que estar pendientes de lo que Dios está diciendo para nuestras naciones, para nuestras ciudades y nuestros países. Tenemos que estar nutriéndonos. Es importante que aprendamos a saber el valor de las cosas. Eso nos va a ayudar a llegar a la madurez verdaderamente. Mire lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el padre. Mire qué interesante. Dice de que el heredero que es niño, nada difiere del esclavo. Mire esta comparación. Pero si usted lo piensa, es cierto. Mire, un niño que tenga una gran herencia no va a poder hacer nada. No difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque no va a poder usar la herencia. No tiene conocimiento de toda la herencia que tiene. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. A veces estamos como niños que no tenemos conocimiento de la gran herencia, de la autoridad que el Señor nos ha dado. Y entonces nosotros pues no podemos hacer nada con lo que tenemos. No somos conscientes de los dones que tenemos, no somos conscientes de la autoridad que tenemos, no somos conscientes de la gran herencia que Dios tiene para nosotros.
porque todavía no hemos madurado. Seguimos como niños preocupándonos por vanidades, por banalidades, por así decir, del diario vivir. Y no estamos realmente conscientes de la autoridad que tenemos, del llamado que Dios tiene para nosotros. A veces no nos estamos viendo como Dios realmente nos ve. Y es necesario que nosotros aprendamos a tomar la autoridad. Eso es realmente, cuando nosotros estemos llegando a la madurez, vamos a poder tomar la autoridad, vamos a poder empezar a usar los dones, pero es necesario entender de que así como tenemos mucha autoridad, también tenemos responsabilidades y es importante que lo entendamos. Eso nos va a ayudar a llegar a la madurez. Y es necesario que pasemos por este proceso como ministros para poder llegar a fluir, para poder llegar como ministros maduros, así como un niño que tiene que ir creciendo, que el padre le va enseñando lo que tiene que hacer, que cómo tiene que hacer las cosas, que comer, que las responsabilidades, le tiene que enseñar todo, así igual nosotros. Tenemos que ser humildes y nosotros entender que necesitamos ser formados. Necesitamos dejarnos enseñar para que un día, cuando estemos listos, podamos ser enviados como ministros maduros para entonces cumplir la voluntad del Padre para nuestras vidas y cumplir con el ministerio que se nos ha sido asignado. Es necesario de que hagamos esto para poder crecer. Miremos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 14 al 15, que dice de la siguiente manera: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo, viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Mire, ahora nosotros como ministros tenemos la responsabilidad de mostrarle a los discípulos el camino para madurar. Cuando usted llegue a ese nivel de madurez, es necesario que usted empiece a enseñar también a los discípulos para que ellos puedan llegar a ser maduros, enseñarles el camino correcto, enseñarles lo que es el camino de Dios. Eso pasa con los hijos. El padre es el encargado de enseñarle a los hijos el camino del bien. Pues igual es en lo espiritual. Hay que enseñarle a los discípulos a seguir el camino de Dios. Entonces, ellos necesitan saber y entender de que todo lo que ellos tomen de decisión tendrá una consecuencia. Y ellos tienen que aprender a tomar esas decisiones. Mire, cuando usted va a tomar una decisión, muchas veces usted puede, por así decir, una oveja, por ejemplo, de la iglesia, va con su pastor y viene y le dice de que, pastor, tengo este problema y tengo esto otro. Entonces el pastor le dice yo voy a orar para que el Señor le revele qué es lo que usted tiene que hacer para que usted pueda tomar la mejor decisión y que el Señor lo acompañe para que le vaya bien en la decisión que tome conforme a su voluntad. Y entonces la oveja pues sale, por así decir, medio frustrado porque esa no era la palabra que él quería. Él lo que quería era que prácticamente le dijeran, tienes que hacer esto, esto y esto. Pero ¿qué es el problema? Si es todo el tiempo usted se acostumbra a estar recibiendo palabras de alguien más, de estar yendo con alguien para que le resuelva la vida, usted jamás va a llegar a la madurez. Si usted no construye una relación con el Padre, si usted no aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo, nunca va a llegar a la madurez, va a estar dependiendo de revelación ajena. Y mire, yo puedo venir acá a enseñarle en la Biblia, mire, este texto dice así, así, así. Y está bien, pero usted no puede estar viviendo de revelación ajena. No es lo mismo escuchar a alguien hablar de la palabra de Dios, que usted mismo se le revele la palabra, que la palabra deje de ser simplemente texto y que se vuelva una palabra revelada que usted pueda aplicar en su vida. No es lo mismo. Si usted no empieza a ver la palabra y poder recibir revelación de ella para aplicarla en su vida, entonces usted nunca va a llegar a la madurez porque siempre va a estar esperando que le den palabra. Que si el pastor no le da la palabra, va donde el profeta y solo quiere que le resuelvan la vida, pero realmente no tiene una conexión verdadera con el Padre. Y si usted no aprende eso, no vamos a poder llegar a la madurez. Mire,
para nosotros poder llegar a la madurez y poder llegar a entender el bien y el mal. Cuando un padre le enseña a su hijo lo que es bueno y lo que es malo, hay dos maneras en la que lo puede hacer. Una de las maneras en la que le puede enseñar qué es lo bueno y qué es lo malo es prácticamente que el hijo a lo largo de la vida pues vaya aprendiendo que sus decisiones tienen consecuencias, que si el niño hace esto, pues va a tener una consecuencia y se va a hacer responsable de eso. Y sí, eso a veces requiere de que se estrellen o que a veces pasen por experiencias no muy gratas y es algo que un padre jamás quiere ver, pero es algo necesario. Y es igual en espiritual. Muchas veces, como ministros, van a tener discípulos que quieran hacer las cosas como ellos quieren. Y a veces viene alguien donde el pastor y le dice, deme un consejo, deme un consejo. Y el pastor le da el consejo y le dice, mire, mi hijo, esto es así, así, así. Y al final él termina haciendo las cosas como le da la gana y al final no le hace caso al pastor. Y después, pues la persona se termina chocando con la pared y va a tener que aprender, por así decir, que las cosas que hace pues tienen consecuencias. Y muchas veces esto a veces puede llegar a ser un poco difícil. Y mire, se lo digo porque no somos perfectos y todos en algún momento vamos a tener un momento donde tal vez nos vayamos a estrellar, pero es necesario entender de que el Padre que está en los cielos, Él siempre va a estar ahí para nosotros. Él no va a estar ahí para castigarnos porque no le hicimos caso. Nosotros tenemos consecuencias y es necesario que nosotros aprendamos a ir donde el Señor, a escuchar verdaderamente su palabra, tomar decisiones con Él y no por nuestra cuenta. Porque si nosotros tomamos decisiones por lo que nosotros sentimos o por lo que nosotros creemos, al final, a la larga, nos va a terminar, muchas cosas nos van a terminar saliendo mal si lo hacemos simplemente por el intelecto humano. Porque el Señor sabe mejor que nosotros las cosas que son buenas para nosotros. Mire, esa es realmente la forma para que uno pueda aprender a madurar. La otra manera que un padre puede enseñarle a su hijo lo que es bueno y lo que es malo es que prácticamente por así decir, le prohíbe cosas. Y es algo muy común entre los padres muchas veces, y es algo a lo que muchas veces en la iglesia se acostumbran. Y es que el pastor le dice lo que es bueno y lo que es malo. Mire el ejemplo en lo natural. Hay muchos hijos que están acostumbrados a que su papá les diga, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto y no puedes hacer esto. Le prohíben un montón de cosas y entonces el hijo dice, ok, me voy a evitar problemas, no voy a hacer ni esto, ni esto, ni esto. ¿Qué pasa? Cuando le aparece una situación diferente, el hijo se queda pensando y dice, mi papá no me ha dicho nada de esto. Entonces va donde su papá y le dice, ¿puedo hacerlo, papá? Y entonces ahí, pues, el papá le dice, ¿puedes o no puedes? Y el problema es que todo el tiempo va a necesitar de alguien más que le diga si puede hacerlo o no. Y eso es algo que muchas veces pasa en iglesia, lo que le estaba diciendo. Muchas veces nos acostumbramos a que nos digan si podemos o no podemos hacer esto. Mire, usted puede ir donde algún ministro, usted puede venir y preguntar, yo puedo celebrar, por ejemplo, la Navidad, yo puedo celebrar esto. Y yo no voy a venir aquí a decirle, yo le puedo, por así decir, leer y enseñarle lo que se nos ha sido revelado, pero no es lo mismo a que usted realmente tenga la revelación. Hay cosas que usted necesita que le sean reveladas. No vamos a juzgar a los otros por lo que hagan, pero es necesario de que usted aprenda a también poder llegar a tener revelación de las cosas. No es simplemente que cada cosa que usted tenga una duda, usted va a ir donde el padre o va a ir donde el pastor. Esto se puede o esto no. Es necesario que aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando nosotros tengamos una buena comunión con el Espíritu Santo, nosotros vamos a poder escuchar su voz y vamos a sentir. Cuando estemos haciendo algo que tal vez no es agradable a los ojos de Dios, usted lo va a sentir, el Espíritu Santo se lo va a indicar. Cuando usted tenga que actuar o cuando usted tenga que dejar de hacer cierta cosa, el Espíritu Santo se lo va a decir. Pero si estamos acostumbrados a que un hombre nos diga lo que tenemos que hacer, un ministro, puede ser un ministro de Dios, pero jamás vamos a poder llegar a la madurez porque estaremos atados a que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer y no vamos a poder llegar a tener esa comunión con Dios. Es necesario que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Eso es muy importante. Mire.
La única manera para que nosotros podamos desarrollarnos en nuestro ministerio es que comencemos a actuar, a quitarnos el miedo de hacer las cosas. Esto también tiene mucho que ver con lo que es la madurez. Mire, muchas veces nosotros por miedo por así decir, nos quedamos sin actuar, nos quedamos sin intentar hacer las cosas. Muchas veces nosotros nos sentimos cómodos en el papel de estudiante, en el papel de oveja, bueno, yo recibo la palabra de Dios y esto, pero déjeme decirle, si usted tiene un ministerio, usted tiene que empezar a actuar conforme a lo que el Señor le diga. Tampoco es de que no voy a hacer nada, pero tampoco es de que voy a hacer todo lo que me dé la gana. Esto tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Es importante que nosotros aprendamos a seguir lo que el Espíritu Santo nos diga, a seguir la voluntad de Dios. Usted, claro que va a tener un padre ministerial que le va a guiar en todo su proceso, pero también es importante que usted sepa a lo largo de su ministerio, saber que usted va a ser guiado por lo que le diga el Espíritu Santo, que si va a abrir una congregación, que si va a hacer algo, es necesario que usted no simplemente haga las cosas por lo que uno quiere, sino por lo que el Señor nos dice. Nosotros tenemos un ministerio que cumplir, pero tampoco es que me voy a mudar de país y voy a hacer un montón de planes sin antes saberlo, que el Señor me lo haya revelado. Entonces hay diferentes extremos y es importante que nosotros entendamos que esto tiene que ver con madurez. Mire lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, aquí Jesús les está diciendo, ustedes tienen alternadas las prioridades, ustedes prácticamente dejan de hacer una cosa por hacer la otra. Y prácticamente estaban diciendo, ustedes son muy apegados a ciertas cosas de la ley, a escritos y todo, pero lo más importante, lo más importante lo están olvidando. Están cumpliendo la ley, pero no están cumpliendo el espíritu de la ley. No están realmente haciendo. El espíritu de la ley está vigente y el espíritu actualmente es lo que le llamamos el fruto del Espíritu Santo, es el que hablamos del Espíritu Santo. Es decir, de que toda la ley fue hecha para darles una guía de cómo es que tenían que hacer las cosas. Dios le dio revelación a un ministro para que diera ciertas leyes acerca de lo que debían seguir, de la voluntad de Dios. Pero déjeme decirle que hoy en día nosotros tenemos al Espíritu Santo y que ya no es lo mismo. Ahora el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros y ya no es lo mismo. Claro que nosotros vamos a leer la Escritura y vamos a seguir la voluntad de Dios, pero no vamos a ser legalistas de solo seguir palabra, sino que vamos realmente a seguir lo importante que es el Espíritu de la ley, que es el Espíritu Santo. Tenemos que también cumplir en amor, en misericordia y todas esas cosas. Hay muchos que quieren cumplir en la ley muy estricto y ponen una serie de reglas, pero realmente no están transformando el espíritu, no están transformando por dentro. Muchas veces hay iglesias que te ponen un montón de reglas de que las mujeres no pueden usar pantalones, de que no se usa maquillaje o de que tienen que hacer las cosas de esta manera, de la otra, y le hacen un montón de reglas. Y al final realmente no está transformando el espíritu, no están transformando el corazón y las cosas no las hacen en el amor a Dios, sino por la obligación. Cuando empiezan a hacer cosas por ley y no por amor a Dios, entonces terminan siendo legalistas de poner un montón de cosas. Pero realmente no están escuchando la voz de Dios, ni están sabiendo discernir entre lo bueno y lo malo. Simplemente están siguiendo un número de leyes, pero no están realmente en amor sometidos al Señor y no están realmente conscientes del por qué hacen las cosas, sino que simplemente siguen una ley.
No lo hacen por amor, sino por obligación y por imposición. Y es importante que no hagamos esto en nuestras iglesias. Es necesario que el cambio venga de adentro, transformar con los corazones. Porque cuando sean transformados los corazones, entonces se va a ver el reflejo. Las personas por voluntad propia van a querer agradar a Dios y créanme que se va a notar el cambio. Si usted cambia, si usted realmente tiene un encuentro con el Señor, tiene una comunión con Dios, escucha la palabra de Dios, el Espíritu Santo le hará discernir si es bueno o no, si le conviene o no. Y eso es muy importante. El Señor Jesucristo dijo, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera puede tener un aspecto, pero por dentro es una cosa totalmente diferente. Es necesario que haya una transformación dentro de nosotros, una verdadera relación con el Señor, para que nosotros en amor hagamos aquellos cambios. Y sabe, eso tiene que ver también con madurez. El saber que el cambio tiene que venir de adentro. El cambio viene por el amor al Señor. Entonces, por eso, puede venir alguien a decirle ¿será que es pecado celebrar esto o no? Pues realmente es necesario que usted tenga la revelación del Espíritu Santo. Es importante. Hay muchas personas que simplemente quieren que le digan la respuesta, pero realmente no quieren el proceso de tener que ir a meterse en oración y recibir palabra. Hay gente que cree que no va a poder escuchar la voz de Dios. Pero déjeme decirle de que sin una conexión con el Padre no vamos a poder jamás llegar a ejercer ese trabajo de ministros. Es necesario. ¿Cómo vamos a poder predicarle a otros acerca del Padre si ni siquiera nosotros lo conocemos? ¿Cómo vamos a poder decirle a otras personas que Dios cambia vidas si Él no está morando en nuestro corazón o no tenemos esa comunión con Él? No podemos hacer eso. Necesitamos tener un encuentro con el Padre, tener una comunión con Él. Eso es importante. Y entonces se nos va a ser revelado aquellas cosas que nos convienen o no nos convienen. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, hay personas que a veces pueden tal vez estar luchando contra algún pecado. Personas que tal vez en algún momento tienen alguna dificultad con algo y están pecando por eso. Y puede venir alguien y decirte, para eso necesitas 10 días de ayuno o no sé qué, de estar cuánto tiempo de rodillas, cosas así. Y realmente esas cosas no tienen poder contra el apetito de la carne. Déjeme decirle que la única manera que usted va a poder vencer esa iniquidad, que es necesario ser libres de eso, es importante tener revelación, pero la forma de poder mantenerse en santidad y poder luchar contra por los apetitos de la carne, es verdaderamente matar la carne y llenarse del Espíritu. La única manera que usted no sea que siempre va a ser tentado, pero la única manera de combatir con eso no es simplemente 10 días de ayuno. De nada sirve que tenga 10 días de ayuno si no tiene un encuentro con el Espíritu Santo, si usted no está lleno del Espíritu Santo. Usted va a ver verdaderamente cambios en su vida cuando usted sea lleno del Espíritu Santo. Porque cuando usted se llena del Espíritu Santo y el que lo haya vivido va a saberlo, hay cambios en su vida. Verdaderamente hay un cambio y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para nuestra vida y para las iglesias. Es necesario que estemos asegurándonos que la gente en la iglesia tengan la llenura del Espíritu Santo, porque usted puede enseñarle muchísimas veces a la persona de que puede hacer esto o de que estas cosas son buenas, pero hasta que no hayan tenido un encuentro con el Espíritu Santo no van a ver un cambio, porque no hay mayor testimonio que verdaderamente el encontrarse con el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que a mí me hizo venir a los pies del Señor? Fue eso mismo.
Yo escuchaba cómo me hablaban acerca de venir a los pies del Señor, del encuentro con el Espíritu Santo. Pero no fue solo que me dijeron, sino que yo lo vi, porque yo vi cambios en las personas, yo vi cambios en la gente, en mi familia. Empecé a ver los cambios que el Señor hacía en la vida de mi familia y yo dije, yo quiero eso. Y cuando yo viví ese cambio, cuando yo sentí la presencia del Espíritu Santo, mi vida cambió por completo, la mía y la de mi familia. Y no hay cosa más poderosa que realmente llenarse del Espíritu Santo, tener un encuentro con Dios. Ahora, mire algo interesante. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Él sigue hablando en el 7 y el 8 del tema, pero lo que quiero que veamos es el verso 9. Mira lo que dice. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que la sabiduría de Dios tiene que ver con un ministerio que es revelado al corazón de los hijos. Son cosas que antes no hemos visto, que antes no hemos oído. Son cosas que Dios tenía preparadas para nosotros. Y cuando nosotros maduramos en ese proceso, con esa madurez, Dios entonces puede impartirnos sabiduría y compartirnos sus misterios. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no estamos suficientemente maduros, Dios no nos puede dar la responsabilidad de revelarnos esos misterios. No puede hablar de cosas de madurez con gente que todavía no va a poder, por así decirlo, no va a poder comprenderlo. Porque déjeme decirle, yo le estoy diciendo de que usted tiene que tener una conexión con el Espíritu Santo para tener revelación, pero es necesario que llegue a cierto nivel de madurez, porque tenemos que entender que revelación también quiere decir responsabilidad. Si a usted se le ha revelado esto, no es simplemente, bueno, Dios me reveló, qué lindo. Sí, Dios me reveló, pero ¿qué vas a hacer con eso? Si Dios te revela algo, es para que actúes en base a esa revelación. Cuando te revelan algo, ahora tienes ese conocimiento y ahora vas a tener que actuar en base a eso. La revelación es cuando Dios te cuenta esos secretos o cuando Dios te revela cosas, no es simplemente información. Dios te lo revela con un propósito y por eso tenemos que llegar a cierto nivel de madurez para poder entender que tiene una responsabilidad y tenemos una responsabilidad como ministros cuando recibimos palabra del Señor de actuar conforme a esa palabra. Porque Dios te va a dar una palabra y Dios ya ha dado a muchos de ustedes palabras acerca de su ministerio, acerca de cosas que tienen que hacer. Y llegará un día donde entonces tengamos que ver qué hicimos con esas palabras que se nos dieron. Es necesario que lleguemos a eso. Eso tiene que ver también mucho con la madurez. Llegar a la madurez es realmente entender que una revelación no es simplemente, wow, una revelación. A muchos les gusta que les revelen, pero muchos no quieren responsabilidad. Mis amados, cuando a usted se le dio una palabra, yo espero que usted se haya comprometido verdaderamente a actuar en base a esa palabra y que usted tome conciencia de cuáles son esas palabras que se les han dado para que ustedes puedan empezar a caminar en base a esas palabras. No las dejen caer a tierra. Usted esté repitiéndolas, usted esté declarándolas, usted esté actuando en base a esa palabra que Dios ya le dio. Si Dios ya le dijo de que usted tenía un ministerio, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que actuar en base a esa revelación. Actuar con madurez cuando se nos es revelado algo. Ahora, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora mire 1 Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Dice, todo me es lícito. ¿Qué quiere decir? Todo me es permitido. Mire, Dios, en su inmenso amor, nos dio libre albedrío.
El Señor, en su inmenso amor, no nos fuerza a nada. Él nos dio a nosotros el poder elegir de qué es lo que nosotros vamos a hacer o cómo vamos a actuar. Pero que yo pueda hacer todo no significa que todo me convenga. Es necesario entender de que hay cosas que nosotros de poder las podemos hacer. Pero cuando entendemos y cuando realmente hemos llegado a la madurez, nosotros realmente vamos a saber si me conviene o no. Y no se trata de una serie de reglas ni nada en absoluto. Se trata de verdaderamente escuchar lo que nos dice el Espíritu Santo y realmente saber qué cosas nos edifica. El realmente poder escuchar al Espíritu. Y sabe, muchas veces hay personas que se dejan guiar por el alma, comúnmente. Hay personas que se dejan guiar por los deseos de la carne, pero hay muchas personas que se dejan guiar por el alma. Y sabes, es necesario que nosotros aprendamos que el espíritu es el que tiene que gobernar. El alma y la carne tienen que someterse al espíritu. Es el espíritu el que tiene que gobernar en nosotros. Nosotros tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo y actuar conforme a eso. Por eso es necesario que usted esté alimentando su espíritu con cosas de bien, con palabras de Dios, con adoración, con lectura bíblica. Todas esas cosas que nos mantienen en ese ámbito son las que nos van a ayudar a poder discernir mejor qué cosas tenemos que hacer, porque entonces tendremos una comunión con Dios. Pero si usted se deja guiar por lo que le dice el alma o por los deseos de la carne, entonces nos vamos a estar estrellando una y otra vez, porque somos humanos y realmente el alma busca simplemente sentir y la carne busca placer, pero el espíritu realmente nos revela qué es lo que nos conviene, porque Dios nos ama. Y sabe, madurar es entender que muchas veces no vamos a entender por qué Dios nos dice las cosas. Muchas veces no nos van a gustar, y se lo digo, muchas veces las cosas que Dios nos dice que hagamos no nos van a gustar, e inclusive algunas nos van a doler. ¿Por qué? Porque la carne quiere seguir haciendo lo que le da la gana y el espíritu quiere seguir, el alma, me disculpa, el alma quiere seguir sintiendo bonito. Pero verdaderamente, cuando lleguemos a la madurez, vamos a saber entender de que si nosotros hemos entregado nuestras vidas al Señor, si nosotros queremos servirle al Señor de verdad, tenemos que estar dispuestos a dejar muchas cosas en nuestra vida, estar dispuestos a obedecer sin cuestionar, pero escuchar la palabra de Dios. Porque cuando usted tenga la certeza que es Dios el que le está diciendo qué es lo que le conviene o cuáles son las cosas que usted tiene que hacer, yo espero que usted no dude y usted pueda seguir lo que el Señor le diga. Porque entonces no va a ser un hombre el que se lo está diciendo, no va a ser su alma la que se lo está diciendo, sino que va a ser el Señor. Y yo espero que cuando usted tenga esa certeza que el Señor le dijo, usted realmente obedezca lo que el Padre le dice. Mire, vamos a ver 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y distensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mire qué interesante. Prácticamente está diciendo que un niño espiritual es lo mismo que un hombre creyente carnal. Dice que no son capaces todavía, de que no son capaces todavía porque son carnales, porque todavía hay celos, contiendas y cosas entre ellos. O sea, está diciendo todavía se comportan como niños. Está diciendo no puedo hablarles como espirituales porque todavía son como niños en Cristo, básicamente. Y eso es importante de entender. Mire, el apóstol Pablo le está hablando a los corintios y mire, ellos fluían en los dones del Espíritu. Ellos fluían verdaderamente en los dones del Espíritu, pero eso no tiene que ver con la madurez o el carácter. Mire, déjeme decirle de que muchas personas pueden admirar los dones y déjeme decirle, los dones son una manifestación del Espíritu Santo que usted va a usar cuando sean necesarios. Pero realmente esto no tiene que ver con madurez.
Madurez tiene que ver con carácter. Mire, ellos fluían en los dones, pero todavía eran niños, todavía habían celos y distensiones entre ellos. Usted ve que los niños no saben todavía usar las responsabilidades. Y mire, usted puede tener muchos dones, usted puede tener revelación y todo lo que usted quiera, pero si no somos maduros realmente, no vamos a poder sacar buen provecho de los dones. Es importante que nosotros aprendamos esto. ¿Sabe cuando nosotros llegamos a los pies del Señor? Y esto creo que es algo que a todos nos pasa. Nosotros cuando comenzamos a experimentar en el Señor y cuando sabemos de que tenemos un ministerio, es como que se nos abre algo y sentimos una llama intensa de servir y queremos hacer esto y lo otro, pero déjeme decirle de que es necesario pasar un proceso, es necesario pasar por formación de carácter, formar esta relación con el Señor, aprender, ser enseñados. Ese fuego sí es importante, pero también no hay que darlo a la deriva. Los dones son maravillosos, no digo que no, los dones son hermosos, pero son para la edificación del cuerpo de Cristo y los vamos a usar cuando sean necesarios. Pero si nosotros nos dejamos deslumbrar tanto por los dones y descuidamos lo más importante, no, al final el mal carácter puede llegar a echar a perder los dones. No vamos a poder saber usarlos como realmente deben ser. El Espíritu Santo nos da los dones, pero Él nos va a guiar para saber cómo tenemos que usarlos. No es simplemente tenerlos y no es que nosotros vayamos a decidir cuando queramos, cuando ya estemos listos y vamos a ir a hacer un montón de cosas. Es necesario que tengamos esa pasión, pero también es necesario que aprendamos que hay que pasar por una formación. Es necesario que entendamos de que a veces nosotros nos sentimos cuando tenemos una revelación de que, wow, Dios me reveló esto y queremos hacer y luego ya a veces uno ya ni quiere escuchar lo que le dice nosotros porque decimos, es que Dios ya me reveló. Y sí, es importante que aprenda a escuchar la voz de Dios, pero también hay que entender que tenemos que pasar por un proceso. Y déjeme decirle que si usted tiene a su padre ministerial, usted aprovéchelo. Es necesario pasar por esa formación y no se enoje si a veces necesitamos ser corregidos. Mírelo como una bendición, ¿sabe? Porque así como niños naturales tienen que ser educados por sus padres, también los padres. Pero déjeme decirle, el padre va a estar ahí para saber guiarlo, pero también va a estar ahí para poder ayudarlo cuando tenga alguna dificultad. Es necesario que nosotros aprendamos a entender esto. Cuando nosotros hayamos realmente madurado y desarrollado el carácter de Cristo, entonces vamos a poder fluir libremente en los dones. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Mire, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por uso tienen los sentidos ejercitados y discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, dice que el uso del alimento sólido de la palabra nos hace que se nos ejerciten los dones espirituales, no los naturales. Esto quiere decir que no lo vamos a hacer por lo que sentimos o por las cosas naturales, sino que tiene que ser discernimiento por el Espíritu. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a discernir por el Espíritu Santo y eso cambia nuestra manera de pensar. Ahora mira, 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea que tenemos que entender que todos los que somos nacidos de nuevo o por el Señor nos hace nacer de nuevo. Nosotros somos niños todos cuando nosotros entramos y al inicio no tenemos esa madurez, pero tenemos que entrar a un proceso para empezar a avanzar, dejar la madurez. Nadie tiene que avergonzarse por todavía cometer errores. Nadie es perfecto y todos tenemos un proceso diferente. Y eso es algo con lo que le quiero dejar algo importante y es entender de que
cada uno va a tener un proceso diferente. Mis amados, no nos comparemos con el proceso de otros ministros, no nos comparemos con el proceso de otros. Cada uno tiene su propio proceso y es necesario que pasemos ese proceso de la mano con nuestro Padre Ministerial y con revelación del Espíritu Santo. Es importante que nosotros tengamos paciencia, que no queramos correr si no sabemos caminar. Es necesario que nosotros aprovechemos para aprender y para pasar todo este camino. Y sí, nos vamos a equivocar. Y sí, a veces nos vamos a tener que tocar con la pared, pero es importante que nosotros entendamos de que es algo necesario y es algo por lo que todos podamos pasar y cada uno lo pasa a su propio ritmo. Cada uno lo va a pasar a su propio ritmo. Entonces, lo que yo quiero dejarle esta noche, algo importante que yo espero que usted no se lo olvide, busque verdaderamente tener un encuentro con el Señor y verdaderamente aprender a escuchar la voz de Dios, porque dice la Escritura que los que escuchan la voz de Dios son hijos de Dios. El Espíritu Santo, Dios quiere revelarte muchas cosas, pero es necesario de que tengamos esa comunión con Él, que aprendamos a escucharlo, a escuchar lo que el Señor quiere revelarnos a nuestras vidas y saber que lo que Dios nos vaya a revelar va a venir con responsabilidad. Así que usted sabrá muy bien qué va a hacer usted con la palabra que Dios le dé y si usted está dispuesto a actuar en base a esa palabra. No solamente es escuchar, sino que es actuar. Y yo espero que usted no deje que esa palabra caiga a tierra, sino que verdaderamente actúe en base a esa palabra para que para que el propósito que Dios tiene para su vida se cumpla. Que el Señor les bendiga, mis amados. Gracias, mi amada profeta, por tan importante enseñanza. Ahora, mis amados, quiero pedirles por favor que se pongan de pie y levanten sus manos. Vamos a hacer una oración. Padre amado, bendito eres, Señor Dios Todopoderoso. Yo vengo delante de tu presencia, presentándote a tus hijos, porque ellos necesitan avanzar la madurez. Señor, derrama sobre cada uno de ellos sabiduría y conocimiento, entendimiento espiritual, que se abran sus ojos y oídos espirituales, que la sabiduría celestial venga a estar sobre cada uno de ellos y puedan avanzar a la madurez. Señor, sana su corazón para que no vayan a estar pendientes de alguna cosita que le hizo algún hermano, que aprendan a perdonar, que aprendan a tener paz y el gozo del Señor y que no permitan que ninguna cosa externa le robe la paz ni le robe el gozo. Señor, permite que empiecen a madurar, que se empiece a reflejar en sus vidas el fruto del Espíritu, para que ellos puedan venir con su mente alineada a Cristo y puedan tener la mente de Cristo, su corazón alineado a ti, que puedan leer la palabra para que te conozcan. Gracias, Señor. Derrama sobre cada uno de ellos sabiduría y entendimiento para que puedan avanzar en su avance a la madurez. Gracias, Señor. Los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, hemos terminado nuestra enseñanza de hoy. Ahora quiero regalarles este manual que se llama Avanzando hacia la madurez y para eso tiene que tomar una foto de esta imagen y enviarla al número de WhatsApp donde recibiste tu invitación. Envíala y vas a recibir una copia digital del manual si la envías en cuanto termine la clase. No la puedes enviar hasta mañana o pasado, no. Tienes que enviarla inmediatamente que termine la clase. El código es 626-424. Y quiero decirles que mañana vamos a estar recibiendo a todos los que hicieron su cita para estudiar y que puedan prepararse
para tener sus escuelas al día. Gracias, mis amados. Es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes. Ahora voy a hacer una pausa para poder contestar preguntas. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, levanta tu mano, nos dices tu nombre, de qué parte del mundo te conectas y haces tu pregunta para poderte contestar. Vamos a darle el micrófono a la persona que nos levante la mano. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vamos a despedir y nos vemos la otra semana. No se olvide de hacer su cita para entregar sus enseñanzas y que podamos estar alineados conforme a todo lo que estamos aprendiendo. Mis amados, yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el poderoso nombre de Jesús.